Universitario de Ciencias de la Salud a esta presentación de novedades editoriales del CUCS, en el que se presentan los libros Terapias de Conversión en Jalisco e Investigación Social, Experiencias y Metodologías en Psicología. Me gustaría presentarles a las distinguidas personalidades que nos acompañan esta tarde. Está con nosotros el doctor José Francisco Muñoz Valle, rector del CUCS. Nos acompaña el doctor Rodolfo Pañuelo Zamora, autor del libro Terapias de Conversión en Jalisco. Está con nosotros la doctora Carmen Leticia Díaz Alba, presentadora del libro Terapias de Conversión en Jalisco. Y se encuentra con nosotros el doctor Cristian Israel Huerta Solano, coordinador del libro Investigación Social. Para dar inicio, cedemos la voz al doctor José Francisco Muñoz Valle. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes, distinguidos miembros del Presidium, honorable comunidad académica, invitados y público en general. Para mí es un honor el día de hoy estar aquí con ustedes en la presentación de estos dos libros importantes para nuestra comunidad universitaria. También agradezco la presencia de UDG Diverso, que está aquí con nosotros. Bienvenidos. El primero de los dos libros de las obras, titulado La violencia del enderezamiento, terapias de conversión en Jalisco, en el cual Rodolfo Bañuelos nos presenta un análisis crítico sobre las prácticas represivas contra la diversidad sexual y de género en México, específicamente enfocándose en las denominadas terapias de conversión. Enfatiza cómo estas intervenciones buscan modificar la orientación sexual e identidad de género mediante métodos violentos física y psicológicamente, y se subraya el contexto sociocultural que perpetúa estas prácticas, sustentado en un orden social basado en la heterosexualidad obligatoria y el binarismo de género. Es de destacar que el autor del libro investigó este fenómeno mediante entrevistas y participación directa, experimentando en carne propia las violencias asociadas a estas prácticas. Este enfoque permitió una comprensión empática y detallada del impacto psicológico y social de estas intervenciones, además de contribuir al debate legislativo para prohibirlas en México. El texto resalta además avances en derechos LGBT+ en las últimas décadas, como el matrimonio igualitario y las leyes de identidad de género, aunque estos progresos enfrentan resistencia mediante contramovilizaciones que buscan revertir dichos derechos. Finalmente, enfatiza el compromiso del investigador no solo con el conocimiento, sino con la real transformación social. El segundo libro que hoy presentamos es La investigación social, experiencias y metodología en psicología desde una perspectiva interinstitucional, por los coordinadores Isaac Uribe Alvarado, Cristian Israel Huerta Solano, Lucía Pérez, Ana María Méndez y Karina Isela Martínez. El libro es una valiosa contribución a la investigación psicosocial aplicada y la psicología, dirigida a estudiantes y profesionales en ciencias sociales y de la salud. Explora temas como la ética en la investigación, el impacto del entorno social en la salud pública, la importancia de enfoques cualitativos y participativos para abordar problemas psicosociales y promover soluciones interdisciplinarias, así como también la experiencia de la formación profesional en salud mental en contextos comunitarios. Además, examina cómo las dinámicas familiares influyen en los trastornos de ansiedad, las prácticas culturales relacionadas con el consumo de alcohol en jóvenes de comunidades rurales y la representación simbólica de mujeres en espacios públicos tradicionalmente asociados con representación de varones. También aborda la atención psicológica como un derecho humano para mujeres con diagnóstico de algunas patologías que impactan su vida. Tal es el caso de mujeres con endometriosis. A su vez, aborda la inclusión de niños en investigaciones para comprender mejor su problemática desde el punto de vista y concepción. Y también aborda temas de la capacitación para prevenir el abuso sexual en infantes con discapacidad, el cual es un tema sensible que requiere capacitación de todo aquel que participa en la atención de este grupo. De manera general, este libro destaca por su diversidad de enfoques y compromiso con el impacto social.
Estoy plenamente convencido de que ambos libros serán de gran utilidad para nuestros alumnos de pregrado y de posgrado, así como para los académicos y para todo aquel que se acerque a sus contenidos. Estoy seguro que no los decepcionarán y serán de apoyo para todas y todos. Enhorabuena por los autores, por compartir sus experiencias personales y profesionales, así como los resultados de sus investigaciones. Sin duda, enriquecen nuestro acervo y nos permite ampliar nuestros horizontes en estas áreas del conocimiento, pero sobre todo permiten avanzar en el fortalecimiento de nuestra universidad, así como de nuestra sociedad. Bienvenidas y bienvenidos nuevamente y los invito a disfrutar de estos magníficos libros que a continuación nos presentarán. Muchas gracias. Muchas gracias. Comenzaremos con el libro La violencia del enderezamiento. Aquí y cedemos la voz primeramente a la doctora Carmen Leticia Díaz. ¿Se escucha? Hola, ahí, ya. Bueno, muchas gracias por la invitación y celebro muchísimo que este trabajo que realizó Rodolfo durante su maestría en Derechos Humanos y Paz y que tuve pues el honor y el privilegio de acompañar en este proceso, pues sea publicado ahora por el CUCS. Creo que va a ser un aporte muy importante y que vale muchísimo la pena que le echemos un ojo. Se lo pueden echar rápidamente, entonces de verdad creo que va a ser muy importante. Yo voy a intentar hacer esta presentación más o menos rápida porque estoy segura de que va a haber muchas preguntas para Rodo y me gustaría que sobre todo él tuviera la posibilidad de compartirles cómo fue este proceso, que no fue un proceso fácil, ¿no? Bueno, primeramente quiero decir que el libro es un aporte para ir entendiendo cómo se ha ido ampliando nuestra concepción de los derechos humanos y cómo esta concepción se va cruzando con las discusiones de género. Es decir, cuando Rodo estaba estudiando su maestría, y era una maestría en derechos humanos, hablar de las terapias de conversión como violatorias de los derechos humanos no era algo tan evidente, fue algo que se fue construyendo y que tuvo que ir sustentando en el camino, porque incluso y hasta el día de hoy no tenemos un documento acabado que pueda dar cuenta de cuáles son esos derechos que todas las personas que se identifican como parte de la comunidad LGBT, de la diversidad sexual, de la disidencia sexogenérica, tienen derecho a ejercer y tenemos la obligación de velar como sociedad, ¿no? Entonces eso es todavía algo que está en construcción y que me parece que en su momento Rodo tuvo que hacer un esfuerzo importante para sustentarlo como algo que tenía todo que ver con una maestría en derechos humanos y que me parece que lo logró con creces, ¿no? ¿Qué pueden encontrar en este libro sin hacerles spoilers de lo que pueden ustedes encontrar? Ustedes van a ver que el libro está dividido en dos apartados. En el primero, Rodolfo Bañuelos, que yo le digo Rodo y muchas personas le decimos Rodo con mucho cariño, pero en el primero nos cuenta cómo va llegando a esta problemática que le toca en primera persona. No es una problemática ajena, es una problemática que viene de una preocupación, de un compromiso, de algo que está viendo de primera mano y que me parece que posicionarse desde ahí en el texto lo hace mucho más honesto, más transparente y además mucho más humano, ¿no? Nos platica también cuál es el marco referencial en el que se sitúa, cuáles son los conceptos que va tejiendo, y ahí vamos a poder ver como toda una discusión en términos de el poder, discutiendo a Foucault, la sexualidad, algunos conceptos que tienen que ver con cómo entendemos la sexualidad, cómo se ha ido entendiendo la sexualidad, y también algunas concepciones que vienen de la teoría queer. Y va aterrizándolo a los derechos sexuales de la comunidad de la diversidad sexual como derechos humanos. Entonces ahí ya tenemos una primera síntesis muy importante de estas teorías y conceptos que a veces nos parecen muy abstractos, cómo se van aterrizando en cuestiones bien concretitas que tienen que ver con cómo podemos tipificar o cómo podemos ir aclarándonos sobre cuáles son esos derechos que la diversidad sexual tendría que tener asegurados y que todavía están en una lucha constante. En un segundo apartado, Rodo va a hablar de un caso en concreto, que es la asociación Courage Latino,
y cómo opera esta organización, ¿no? Desde de dónde viene y cómo es que se asienta aquí en México y específicamente en Jalisco, y cómo también está, tal vez estamos más familiarizados con esta idea de organizaciones religiosas que están detrás de este tipo de iniciativas, pero también, y es algo que también hay que reconocerle a Rodo, pues también toca algunos callos de políticos que estuvieron involucrados en el apoyo a este tipo de organizaciones que estaban utilizando financiamiento público para realizar este tipo de terapias de conversión. Aquí, levanta la mano si todo el mundo conoce a qué nos referimos con terapias de conversión. Sí, todo el mundo. Perfecto. Buen trabajo. Bien hecho. Entonces, entonces, como también hay una serie de cuestiones políticas involucradas y cuestiones públicas que están financiando este tipo de espacios que responden mucho más a preocupaciones, como dice también en el prólogo, un conservadurismo y un aferramiento a que las cosas sigan un orden natural preestablecido que seguimos viendo una disputa muy importante ahí, ¿no? Rodo utiliza el relato etnográfico y, bueno, para quienes nos dedicamos a la antropología tiene que ver con dar cuenta de las conversaciones cotidianas, de lo que va pasando en el día a día, ¿no? Entonces, va a hacer observación participante y con estas herramientas metodológicas nos va a brindar la posibilidad de conocer desde dentro, desde la cocina, o digamos desde los mismos espacios en donde se ejercen estas terapias, y que lo voy a poner ahí súper en comillas, cómo operan estos espacios de enderezamiento del deseo sexual, ¿no? Es una problemática que además se complejiza porque quienes son llevados a este tipo de terapias, y otra vez ahí las comillas, son menores de edad en muchos casos, ¿no? Entonces ahí hay todo un tema tremendo en términos de los impactos en la autoestima, en la salud mental de estas personas, ¿no? El libro también nos permite entender cómo estas prácticas claramente son violatorias de los derechos humanos, de la dignidad humana y del derecho a existir, del derecho a tener la libertad de decidir quién eres y con quién quieres relacionarte, ¿no? Entonces, es un llamado también a implicarnos desde la academia en el estudio, análisis y conocimiento y construcción de conocimiento útil para temas urgentes en nuestra sociedad, ¿no? El tema de los derechos de la comunidad LGBT es un tema que sigue pendiente en las agendas y que como comunidad académica todavía tenemos mucho campo que hacer por ahí, ¿no? Me parece que este libro es un aporte para ir subsanando esa deuda que tenemos en las universidades con este tipo de problemáticas, y al mismo tiempo me parece que es un buen ejemplo de cómo la teoría y el compromiso político pueden estar vinculados, ¿no? Y que existen herramientas de vigilancia metodológica que nos permite poner atención en aquellos elementos que se tensionan cuando cruzamos activismo y academia. Y ahí, bueno, ya tal vez Rodo les contará, porque había unas cosas que teníamos en las conversaciones que decíamos, híjole, sí, pero ¿cómo lo planteas en términos académicos? ¿Cómo el tipo de público, el tipo de lenguaje que vas a utilizar tiene pues ciertas características diferenciadas, y que también desde la academia se puede hacer un trabajo muy importante para ir impulsando este tipo de discusiones? Por último, y para ceñirme a mis tiempos, creo que también nos muestra cómo los trabajos de maestría, cuando se vuelven tan cercanos a nuestros anhelos y aspiraciones, pueden transformarse en herramientas concretas que son útiles para la lucha de colectivos y grupos, que en este caso permitió abonar a la documentación y que finalmente nos lleva a la prohibición de las terapias de conversión, y eso no es algo menor, ¿no? Que el trabajo al que le dedicas por lo menos 2 años de tu vida finalmente pueda abonar a un proceso más amplio y que, claro, implica que se conozca, que te vincules con las personas que lo pueden llevar adelante, y que es mucho del trabajo detrás de las cámaras que no vemos en el libro, pero que estuvo haciendo Rodo, pues finalmente tiene este aporte. Y yo aquí concluiría con una frase que seguramente todo el mundo hemos escuchado: la homosexualidad no se cura.
lo que tenemos que curar es la homofobia y es la transfobia. Y para curarlo hay que leer este tipo de libros. Entonces, les invito a que salgan corriendo a comprar este libro, que lo discutan en sus clases, que les pidan a sus profesores, porque me parece que es bien importante para quienes van a tener una formación y que en cualquier momento van a estar atendiendo y brindando servicios a esta población, tengan todas las herramientas para hacerlo con toda la dignidad y los derechos humanos que todo el mundo tenemos, ¿no? Hay muchas cuestiones pendientes que seguramente Rodo va a analizar, porque la cosa no está ganada, tenemos algunos avances, pero por supuesto todavía hay temas pendientes, y yo ahí lo dejaría. Muchas gracias. Muchas gracias. Escuchamos entonces al autor Rodolfo Bañuelos. ¿Sí está aprendido esto? Sí. Okay. Bueno, primero, lo que es la comunidad de estudiantes en general, digo, gracias a la comunidad del CUCS por interesarse, voy a empezar hablando de los públicos que mencionaba Carmen. Justamente que el libro parta de una investigación en una lógica estrictamente académica en su momento, limitaba mucho como la visibilidad que el proyecto podía tener y también los alcances que el proyecto podía tener. Y que fui descubriendo un poco después de que se publicó primero como una tesis de investigación, ¿no? Ejemplo, en los primeros espacios, les estoy hablando de 2017, que se me fueron abriendo sobre todo y quiero hacer mucho hincapié en eso, por juventudes diversas y por activistas que son parte de las juventudes diversas, empecé a poder darle como visibilidad a lo que me había encontrado en el trabajo de campo, de la etnografía, y a denunciar. Básicamente el trabajo, la idea que tuvo desde un inicio en 2014, tenía toda la intención de denunciar primero el discurso de este lugar, porque yo primero quería documentar por qué el discurso de este lugar era violatorio de derechos humanos, o sea, por qué que un grupo de personas con sus creencias muy particulares de estos señores dijeran que podían curar personas de la diversidad sexual, podía ser denunciado como violación de derechos humanos, porque parecía evidente en ese momento, pero no lo es. Entonces, ahí empezó el trabajo de documentación. Primero me acerqué, tampoco voy a intentar no hacer tanto spoiler, pero bueno, en 3 grandes fases, para que lean el libro. Es como la primera fase fue como el acercamiento a un grupo con ciertos tintes religiosos, que decía, o cree todavía, porque todavía opera en Latinoamérica, que dice que puede curar gays. Esa es una. La segunda fase, que ya tuvo que ver más un tema de trabajo etnográfico en campo, fue el acercamiento a 2 espacios más. Primero, desde mi experiencia, en un espacio en otro estado, y la experiencia de otro chico que analizo, porque a la fecha le agradezco mucho a él, aunque no puede estar aquí, ya vive en otro país. Me permite utilizar su historia de vida para utilizarlo un poquito como ejemplo de los alcances que puede tener y las afectaciones que puede tener en una persona, en ese momento un chico de 17 años, pasar por una supuesta terapia de conversión. Sí quisiera puntualizar que lo que se van a encontrar en el libro es el relato de cómo funciona un modelo de una supuesta terapia de conversión de corte religioso. Aquí a los quienes levantaron la mano de que sí sabían a qué se refería el término terapia de conversión, es importante como puntualizar que hay otros formatos igual de terribles, pero no todos son de tintes religiosos, o no todos están disfrazados con este carisma, ¿no? de vamos a ayudarte para que entres al cielo. Pero en este relato en el libro puntualmente es eso, es el grupo que se estudió a partir de 3 episodios. Hasta ahí le dejo. Ahora, el tema de los públicos quisiera retomarlo porque, como les decía, la idea de aceptar, tomarle la palabra al CUCS cuando se da la opción de que la investigación se vuelva libro, es justamente poder abrirlo a otros públicos. Es entender que los públicos, los colegas, las colegas, les colegues que son activistas, no son académicos muchos y muchas y muchos, y no tienen por qué hacerlo. Y entonces era hacer un poquito más amigable el lenguaje de una investigación que sí tenía una intención de denunciar. Oigan, esto está pasando y esto sigue ocurriendo, ahorita pasó eso. Pero bueno, me permitía como esta apertura, ¿no? Como les decía. Ahora, esta cuestión de que hay una disputa que estamos viendo en cuanto al orden social y en cuanto a cómo entendemos la vivencia de los derechos sexuales y reproductivos en Latinoamérica. El libro, aunque retrata de alguna manera, a partir de un caso de estudio, una serie de acontecimientos de 2014 a 2017,
Posteriormente, Denis, corrígeme por favor, no recuerdo bien si fue a inicios de este año o finales del año pasado que pasó la iniciativa federal para prohibir y sancionar cualquier modalidad. El año pasado, gracias. Ok, está como este avance legislativo, sin embargo, esta disputa por el orden social o por la sexualidad correcta, ¿no? Por la identidad de género correcta, por establecer un binarismo, forzar un binarismo sexual en la sociedad latinoamericana, sigue presente. O sea, las iniciativas de ley, 5 iniciativas de ley estatales que a partir de este trabajo pude yo acompañar, y después la iniciativa federal, que vamos, sí son herramientas que hay que celebrar, pero lo que nos marcan es que todavía estamos en esta disputa. Tenemos como pequeñas batallas ganadas, pero la discusión, la problemática sigue presente. ¿Por qué? Porque una vez que pasaron las iniciativas estatales y ahora la ley federal contra terapias de conversión, lo que tenemos es que bajo el cobijo de la clandestinidad, grupos religiosos como Curas Latinos, que ya no operan en Jalisco, afortunadamente hasta donde he mapeado, han mudado a otros estados, sobre todo de frontera sur y frontera del norte de México, han mudado a países de Latinoamérica y siguen en operación, ¿no? Otros grupos de otros cortes religiosos y otros formatos de terapia de conversión de tipo clínica o de consultorios, así le queremos decir, que no se venden como procesos de acompañamiento espiritual para sanar algo que no se sana, siguen operando en este estado bajo la clandestinidad, como decía, o sea, abajito del agua. ¿Por qué? Porque ahora saben que a partir de estas pequeñas batallas que hemos ganado en lo legislativo, pues ahora saben que están cometiendo un delito y sin embargo siguen en operación. Otra cuestión que quisiera nada más retomar muy rápidamente es que el libro, una vez más, es un relato un poco ya, no voy a decir antiguo, pero bueno, no es tan vigente. Sin embargo, si toman el libro y conforme van avanzando en los capítulos, ustedes nada más hacen como una revisión de cualquier dispositivo móvil, cualquier portal de noticias o cualquier espacio digital de su consumo, que les hable de cuál es la situación de acceso a derechos sexuales y reproductivos en Latinoamérica y en Estados Unidos, van a ver aquí muy triste, pero un espejo actual de la situación que está pasando, de esta disputa que yo les estoy comentando, ¿no? Está disputándose el orden social o diferentes entendimientos de los órdenes sociales, ¿sí? Cómo debe ser el mundo, cómo deben ser construidas las familias, cómo deben ser o no deben ser las maneras de amar, las diversas formas de amar. Y entonces creo que también la invitación del CUCS para hacer esto llegó en un momento histórico y coyuntural, así como muy puntual, y entonces veo que fue bueno y necesario aceptar cambiar el formato. Quisiera terminar aquí para ver si damos espacio a alguna pregunta. Gracias. Muy bien. Agradecemos mucho la presentación del libro. Vamos a juntar las preguntas de ambos libros al final. Pasamos a la presentación del libro de investigación social y cedemos la voz al doctor Cristian Israel Huerta. Y bueno, de una vez saludamos al doctor Isaac Uribe, quien se acaba de integrar el día de hoy. Bueno, muchas gracias primero por la invitación y bueno, también al CUCS, pues, al doctor Francisco. Y la verdad es que me da mucho gusto que nos hayan invitado a presentar el libro, precisamente acompañado de esta gran obra que acaba de presentar, porque en muchas ocasiones se toma la figura del psicólogo o se toma la figura de las personas que nos dedicamos a la salud mental, precisamente para hacer este tipo de cuestiones. Y obviamente se encubre la psicología científica a partir de elementos que en apariencia son científicos, pero que van ocultando algunas situaciones. La obra que nos ocupa hoy precisamente rinde o es fruto del trabajo que se ha llevado a cabo por parte de 6 universidades del país, que son del doctorado interinstitucional en psicología, en la que participan obviamente estudiantes, profesores, académicos y algunos otros también de otras universidades del país que se nos han sumado. De hecho, en esta ocasión el formato también incluyó a algunos antropólogos, incluyó también a algunos sociólogos que querían participar y precisamente dar su granito de arena en este sentido. Ya lo mencionó ahorita al inicio el doctor Francisco, los temas que incluye son diversos, pero también desde un punto de vista muy incluyente, valga que lo diga. Es decir, se trata la psicología desde un punto de vista en el que la ciencia forma parte de esto, en el que cada uno de los estudios que se llevan a cabo tienen un fundamento, una teoría, una metodología y una base científica, y
se vincula con algo que de hecho Kuhn en su momento mencionaba, que tiene que ver que la ciencia, para ser ciencia, también tiene que tener una utilidad social, y tiene que tener una vinculación social, es decir, una ciencia hueca, una ciencia sin utilidad, que de hecho en el modelo de Cook está muy presente, el cómo vamos vinculando estos trabajos, el cómo vamos vinculando la psicología hacia las diferentes áreas, pues a un aporte importante. También creo que es importante destacar, y bueno, valga que hayamos copiado un poco el modelo, también creemos que la ciencia no va desvinculada de la cultura. Y en este sentido, la portada que forma parte de la obra que ustedes pueden observar, es fruto de un trabajo que se llevó a cabo en los seminarios temáticos en el que participaron todos los estudiantes. Y la portada es producto precisamente también del reflejo de esta diversidad, también es reflejo de todas. De hecho, nosotros tenemos estudiantes de la diversidad sexual, tenemos algunos estudiantes con algún tipo de discapacidad, etc. Y esto también es relevante destacar, que no solamente es la voz de los profesores en el sentido académico, sino que también muestra aquellas habilidades, aquellas formas entre la ciencia y la cultura, que creo que es muy importante precisamente para dar esta difusión. Creo que aquí también, y bueno, para darle voz al doctor, es importante decir que este trabajo no se pudo haber realizado sin las 6 universidades que participan en el programa. Que eso también es algo muy importante al ser, por lo menos, el primer doctorado que tenemos en el que participan toda la región Anuyes, de Centro Occidente, y que obviamente pues gracias al apoyo también del doctor Francisco y también esa vinculación que se ha tenido y ese acercamiento que se ha tenido a las universidades, es que podemos tener mucho más alcance. De hecho, el libro ya se empezó a difundir en estas regiones, en estas universidades, lo cual también ha tenido un impacto positivo respecto a que, sobre todo, enfatizo, bueno, algunos de los temas que tienen que ver, por ejemplo, con endometriosis o algunos otros, han llegado a muchas personas, y también es importante destacar la voz que han tenido las mujeres en este trabajo, en el cual ha habido una asidua participación. Casi el 90% de los trabajos son de mujeres en este libro, y eso da una calidez, un trato también muy ameno y amable respecto a la forma en la que se muestra la ciencia y en el alcance también que se tiene en la psicología, y bueno, que los estudiantes y los profesores pues han tenido, claro, muchísimo que ver. E insisto, gracias por invitarnos en este espacio, porque sí, creo que también es importante saber que los psicólogos no solo hacemos consultorio, sino también se hace ciencia, y que este tipo de libros precisamente nos llevan a proyectarlo y precisamente evidenciar todo el trabajo que hay detrás para llegar a muchos públicos. Muchas gracias. Muchas gracias. Escuchamos ahora al doctor Isaac Uribe Alvarado. Adelante, doctor. Muchas gracias y buenas tardes. Como bien lo ha mencionado el doctor Cristian Huerta, este libro vincula una serie de elementos que consideramos importantes. La ciencia y el arte, en mi opinión y en la opinión de quienes colaboramos en este texto, van de la mano. Y por alguna razón intentamos hacer esto. También pensamos que la investigación científica es muy sensible, o debería ser muy sensible. Es decir, más allá de la rigurosidad metodológica, más allá del uso sistemático de técnicas de investigación, también es humana. La ciencia es humana. Quienes hacemos ciencia somos personas y tenemos mucha sensibilidad, o al menos eso intentamos rescatar en este documento. La portada, pienso que es una de las cosas más bonitas que me ha tocado trabajar. Fue el resultado, como ya lo mencionó el doctor Cristian, de un trabajo donde quisimos visualizar esto, ¿sí? Una actividad artística precisamente dirigida a que las personas que colaboran en este libro también vivieran esta parte emocional. Entonces me voy a permitir ahora sacar una breve reseña sin decir mucho de los capítulos que le escribí, y bueno, básicamente son 10 capítulos que se presentan aquí. Vale la pena mencionar, fue un proceso muy riguroso, insisto en esto, de dictaminación, una dictaminación, 2 dictaminaciones, 3, y en algunas ocasiones hasta una 4ª. Entonces se presenta un documento que realmente fue visto por diversas miradas en el ámbito de la ciencia psicológica aplicada. Dicho esto,
Les leo brevemente alguna reseña del documento. El primer capítulo invita a la reflexión acerca de la ética en la investigación psicológica, haciendo particularmente énfasis en la ética como sustento de la investigación científica. El texto conlleva a pensar acerca de la rigurosidad de los métodos usados para hacer investigación y de cómo, en este aspecto aparentemente técnico, la ética también tiene mucha cabida. Se refiere a la metodología, es decir, acerca del mundo de la investigación, la ética también debe reflexionar, o quienes hacemos investigación, el autor lo menciona, tenemos que reflexionar acerca de si los métodos que usamos para hacer investigación tienen y responden a este principio ético. ¿Será el más correcto? ¿Será el más adecuado? ¿O será solamente el que yo sé usar y por eso lo hago? Entonces este primer capítulo me parece importante en ese sentido. En el capítulo 2 centra su análisis desde una perspectiva ecológica del desarrollo humano, pero vinculada a los procesos de salud y enfermedad del comportamiento alimentario infantil. Refiere que la conducta alimentaria desadaptativa es aquella conducta condicionada o influenciada por factores culturales, sociales y contextuales, particularmente la conducta alimentaria. Se hace un análisis riguroso desde esta perspectiva, en donde los problemas de alimentación o alimenticios en México, particularmente en la niñez, no son producto de una sola causa, ni es responsabilidad exclusivamente de la familia, mucho menos de la persona. Es una perspectiva compleja en donde incluso la dimensión política y económica juegan un papel importante. Entonces, este segundo capítulo, en mi opinión, es muy importante porque nos ayuda a reflexionar de un problema de salud pública muy complejo, que vale la pena mirarlo desde otra perspectiva. Eso encontraremos en el capítulo 2. En el capítulo 3, este texto centra su interés en la parte metodológica, particularmente en el uso de los métodos horizontales, les llamo. Aquí la autora cuestiona en parte la mayoría de las veces, o sea, la mayor parte de las formas de hacer investigación vinculados a la ciencia positivista, a la ciencia que utiliza o que utilizamos comúnmente la investigación psicológica vinculada al uso de técnicas y de cuestionarios, y en donde aparentemente se aleja un poco de la reflexión. La autora cita en el capítulo 3 la importancia del uso de los métodos horizontales, es decir, en donde veamos a las personas de igual a igual y escuchar a las personas para poder comprender el fenómeno que quisiéramos estudiar. Dicho de otra manera, hace énfasis particular en la importancia de hacer investigación cualitativa, que le llama métodos horizontales. Es una parte importante, en mi opinión, y importante para las personas que se interesan en este tipo de investigación. Es decir, en psicología también se hace investigación, pero de manera más abierta, de manera más plural. Aquí lo podemos encontrar en el capítulo 3. En el capítulo siguiente, habla de una experiencia profesional vinculada a una red social comunitaria con un modelo de retribución social. Las autoras del texto comparten cómo en esta experiencia de atención psicológica en contextos comunitarios ha fortalecido el proceso de formación de estudiantes. Es decir, en psicología también vamos a las comunidades, también hacemos atención psicológica directamente en el contexto, y esto abre una posibilidad metodológica para quienes trabajamos en la docencia o en la investigación. Es decir, no solamente es la formación práctica de las personas, sino aportar, y aquí el capítulo 4 hace énfasis en estas metodologías participativas y cómo son muy útiles en la formación profesional de psicólogas y psicólogos, pero también aportan mucho a la comunidad. Entonces es un capítulo que, en mi opinión, ayuda mucho para que nos gusta el trabajar con las personas haciendo investigación aplicada. Además, rigurosa metodología en el proceso de análisis. En el capítulo 5
los autores resaltan la importancia de la atención familiar de parejas desde una perspectiva sistémica de tercer orden. Y observamos, aquí entramos en otro ámbito de la psicología aplicada, el ámbito clínico, el ámbito terapéutico, el ámbito en donde es bien importante también entender que no solamente la investigación se hace fuera, también se hace en los consultorios clínicos. Y en general, la mayoría de los textos continuó con un texto muy bonito que habla de las prácticas socioculturales, un modelo de atención en donde las personas de una comunidad rural en Colima generan una metodología particular. Es un modelo importante para la atención y, en fin, hay otros 5 capítulos, todos ellos hechos por estudiantes, la mayoría, el 90% son estudiantiles, que recurren a metodologías en el ámbito de la psicología. En mi opinión, el texto que aquí se presenta puede ser muy útil para las personas interesadas en la psicología aplicada y a personas que también les puede ser muy indiferentes, en mi opinión dirigido a un público abierto, pero particularmente a un público que le interesa leer experiencias en investigación en psicología con un aporte más allá del ámbito de la ciencia. Mi parte es todo, muchas gracias. Sabemos que lo más importante de la FI es el diálogo, así que abrimos el micrófono a las preguntas y respuestas de la audiencia, así que quien guste hacer su pregunta, les pediríamos ser puntuales, puede levantar la mano y le pasamos el micrófono. Paso a aquel lado. Gracias. La pregunta es para Rodolfo Bañuelos. En el proceso de su investigación, que ahora se encuentra plasmada en una obra, ¿pudo comprobar su hipótesis? Es decir, la hipótesis que usted planteó al inicio de su investigación, ¿le dio el resultado que usted esperaba o le dio un resultado distante a lo que usted ya había proyectado? Ok, bueno, la respuesta, por decirlo así, se amplió mucho, o sea, porque yo, como les comentaba hace un momento, la idea inicial de todo esto era nada más, a ver, de formación yo soy comunicólogo, ¿no? Entonces, mi idea inicial era cómo trabajar con discursos y justamente hacer un análisis crítico del discurso de estos espacios y decir por qué el discurso era violatorio de derechos humanos. La pregunta de investigación, la hipótesis, la hipótesis era justamente, era muy sencilla, ¿no? Iba a entrar a la maestría, aquí Carmen no me dejara mentir. Entonces mi hipótesis inicial suena un poco boba de el discurso sobre la homosexualidad dentro de Curas Latino es violatorio de derechos humanos. Pues sí, o sea, respondí la pregunta, pero creo que lo más importante es que sin buscarlo me encontré que había un tema de prácticas, o sea, es decir, el discurso de odio que se gesta ahí dentro se convierte en prácticas y en inscripciones corporales que viven las personas que pasan por esos espacios. Que bueno, con los posicionamientos de hace unos 5 años del experto independiente de Naciones Unidas en materia de diversidad sexual y género, ya hay un posicionamiento de Naciones Unidas que reconoce estas prácticas, unas de ellas como tratos crueles, inhumanos y degradantes, y otras tal cual se las señala como tortura. Paso el micrófono. Gracias. También para Rodolfo, sabiendo perfectamente que la única numeralia pública que existía en torno a ECOSIX es la de la ITC, que dice que al menos 500,000 personas en México han vivido, y de acuerdo al proceso que llevaste para la investigación, ¿cómo fue tu proceso, sobre todo cuantitativo, para saber cuántas personas o cuántas vivencias hay más o menos a nivel nacional o específicamente en Jalisco, sabiendo pues que muchas eran muy ocultas en todo momento o muy clandestinas, y me gustaría conocer un poco de ese proceso de investigación. Ok, bueno, es que cuando la pregunta rectora de todo esto, en un inicio nunca fue las cifras, te voy a decir por qué. Porque justamente Carmen me ayudó mucho en metodología, me acompañó en la parte metodológica, y justamente vimos en 2014 que iba a ser casi imposible rastrear las cifras. Lo que sí pudimos hacer fue rastrear otras cifras de denuncias y también de cifras de Caitlin Ryan, que fue una de las primeras investigadoras en los Estados Unidos, que de hecho es
trabaja en una facultad de psicología. Ella trabaja específicamente con sobrevivientes de terapias de conversión que son menores de edad en los Estados Unidos, y ella ha logrado construir con más de 10 años de trayectoria la numeralia. En México es muy difícil porque, o sea, los esfuerzos, la INDICEG es una encuesta que ya van 2 años, creo, ¿no? Que la saca la diseñó la INEGI, pero es que es una encuesta por censos. Entonces aquí el tema es que de las respuestas que obtienes, ¿cómo le vas a hacer para saber si esta cantidad es representativa del universo? O sea, vamos, es un buen indicador, porque es un indicador que 7 años atrás no existía, pero en eso es una de las tareas pendientes, es un reto todavía, no nada más para la academia, sino para quienes están ahorita como responsables de la política pública y temas legislativos y temas de generar estadística de cuál es la realidad de las poblaciones diversas. Estamos en pañales, o sea, hay muy poco. Entonces, bueno, respondiendo un poco a tu pregunta, te digo, no pude partir yo de cifras, sí de referencias, en este caso de Estados Unidos, que también alimentaron un poco los resultados de la investigación, ¿no? Por ejemplo, Caitlin Ryan ya decía 10 años atrás, 12 años atrás, que se espera que una mayoría de sobrevivientes que pasan por estas prácticas terminen en situaciones, perdón, es que se frío, en situaciones de riesgo de suicidio o intentos de suicidio, y bueno, lamentablemente hay también bastantes casos muy poco documentados, otra vez por el problema de la numeralia, en el mundo, donde sí se pueden contabilizar cuántas personas pues pierden la vida después de sobrevivir a esto, o incluso habrá que saber, o sea, en modalidades que no son de corte religioso, ¿no? Digamos, modalidades anexos para curar la homosexualidad o la diversidad sexual. Hay gente que muere ahí dentro, ¿no? Y ahí se involucran otros actores que no abordo en este libro, que otros actores sociales que no son actores religiosos, pero son actores presentes en la realidad que está viviendo Jalisco. Estás hablando de crimen organizado, actores políticos, intereses económicos muy fuertes que están también ahí involucrados. Entonces, lo menciono porque son cifras que sí tenemos que mapear y en las que se tiene que trabajar, pero que también he aprendido con estos 7 años después de hacer esto a conocer mis límites. O sea, hay cosas que no puedo hacer solo, hay cosas que uno no puede hacer solo, sola, y tienes que hacerte de un equipo de trabajo. O sea, conseguir esas cifras necesito un equipo de trabajo que generen unas metodologías y hay que ingeniarlas para seguir atendiendo esto. Muy bien, ¿alguna otra pregunta del público? ¿De qué lado? Hola, es una pregunta para Rodo Bañuelos. Preguntarte, con el avance legislativo, ¿no?, que sucedió hace 2 años acá en el Congreso local, tú primero, ¿qué opinas acerca de esto de las sanciones? ¿Y crees que sirvió de algo para de cierta forma frenar este asunto de las terapias de conversión? Y también, ¿qué agendas crees que continúan pendientes, no solo desde el legislativo, sino tal vez desde el ámbito local, por ejemplo, en este asunto de los anexos, que siguen siendo espacios donde ocurren, ¿no?, las terapias, o mal llamadas terapias de conversión? ¿Me recuerdas tu nombre, por favor? Mariana, gracias. Ay, ok, contesto. No me odien nada más. Yo fui, bueno, hubo en Jalisco 2 intentos por legislar localmente para paliar y sancionar esto, ¿no? La primera fue la llamada por los medios de comunicación Ley Caro, que en esa ocasión fue diseñada por un equipo de activistas, y además se involucraron algunos participantes activos del Colegio de Profesionales de la Psicología del Estado. Ese proyecto de ley a mí se me invita a leerlo a las 12 de la noche, o sea, yo estaba dormido, casi dormido, se me manda por WhatsApp la redacción del proyecto de ley y se me invita a acudir al Congreso a la discusión interna para que pase el proyecto de ley. ¿Qué me encuentro en la madrugada cuando yo leo ese primer proyecto de ley? Sí había errores muy importantes en la redacción del proyecto de ley, y errores garrafales incluso en ortografía y redacción, ¿no? No quiero caer en detalles de contenido, pero sí tenía errores muy graves de contenido que si hubiera pasado a legislarse, nos podía haber metido en otro tipo de problemas en lugar de ayudar a sancionar. Por temas políticos, al interior del Congreso, a la mañana siguiente, creo que varias personas presentes aquí que estaban en esa discusión dentro del Congreso. Digo, esto es muy triste, pero se dio una discusión entre activistas de la diversidad sexual y entre académicos, y entre sobrevivientes que estaban presentes dentro del recinto legislativo,
donde señalamos, esto no se puede votar porque esto está mal hecho. Había un par de personas, me reservo los nombres, que querían que por fuerza ese proyecto se votara, porque eso les iba a significar pues capital político, quizá algún cargo dentro del gobierno local. Y bueno, en ese relato, que con eso inicia lo que es el manuscrito de la segunda parte, pero bueno, tampoco lo de este libro, justamente hubo una discusión entre activistas dentro del Congreso, pero yo a la fecha le reconozco que fueron compañeras trans en ese momento las que se pararon, tomaron el proyecto legislativo, se lo arrebataron casi a las diputadas para que no se lo llevaran a votación porque no se podía votar, esa cochinada. Y dijeron que pues, los derechos humanos no se someten a debate ni a grilla política. Se frenó ese primer proyecto. Pasan los años y hace 2 años, con ayuda de la diputada Susana de la Rosa del hoy desaparecido Partido Futuro, ella nos contacta académicos y académicas que sabíamos del tema, contacta sobrevivientes y ella pide que hagamos redactemos entre todas y todos y todes un nuevo proyecto de política pública, un nuevo proyecto de ley para ahora sí sancionar efectivamente, y quiero ser como muy enfático en esto, sancionar efectivamente las terapias de conversión en el Estado. Yo creo que fue un esfuerzo de meses muy bonito que yo agradezco mucho a las, sobre todo compañeras sobrevivientes de esto que han quedado invisibilizadas en esta batalla. Se presenta un proyecto, la verdad, bastante bueno, que pasa el día de la votación. Primero, yo recuerdo que el proyecto de ley tenía que votarse en el Congreso de Jalisco a las 10 de la mañana. Nos tuvieron afuera, ya dentro del Congreso, sin votarlo porque daban largas y pasaban a otra temática y a otra temática, casi hasta las 1 de la mañana aproximadamente, y bajo la presión y la mirada de mucha gente que se sumó, sobre todo mucho trabajo de personas aliadas fuera y dentro del Congreso. La misma diputada Susana de la Rosa insistió hasta que el proyecto fue leído y fue votado. Pero, sorpresa, ¿qué pasa? En redes sociales, todo el mundo creyó que se había votado este proyecto, este segundo intento de proyecto elaborado por sobrevivientes, elaborado por abogados, elaborado por personas que sabían qué estaban haciendo, qué estábamos diciendo y de qué estábamos hablando. Que sí establecimos las sanciones que debían de ser, establecíamos y exigíamos en rutas de atención a víctimas que la ley federal que ahora pasó no tiene establecidas, no hay una ruta de atención a víctimas. Y cuando pasa el proyecto legislativo se celebra mucho esa madrugada, la mañana siguiente los medios locales, medios nacionales y algunos cuantos internacionales celebraron muchísimo que Jalisco había prohibido las terapias de conversión, y entonces ahí es la parte donde les pido que no me odien. Tuve que salir yo y salimos otras 4 o 5 personas a distintos medios de comunicación a señalar que no se votó nuestro proyecto de ley. De hecho, ni siquiera se leyó nuestro proyecto de ley. Lo que hicieron fue sacar de la congeladora un extracto de la ley Caro, que ya había dicho que estaba mal elaborada un par de años atrás, y votaron 2 extractos de la ley Caro para solamente sancionar a nivel estatal como falta administrativa, una multa de 30,000 pesos, personal de salud, o sea, profesionales de la salud, que difundieran, promocionaran o facilitaran cualquier práctica de conversión, y la multa subiría a más o menos 60,000 pesos cuando la persona denunciante o la víctima fuera una persona menor de edad. ¿Qué dije yo en medios de comunicación? Nos vieron la cara, vilmente, y lo que hicieron fue no votar una ley para sancionar las terapias, las prácticas de conversión a nivel estatal. Lo que hicieron fue poner una cuota para que cualquier loco que sea profesional de la salud y se le dé la gana hacer esto y tenga 60,000 pesos en la bolsa para pagar una multa, pueda torturar menores de edad de la diversidad sexual. Eso fue lo que pasó. Esto lo comento porque lo he dicho en otros foros, pero esto sí me ha traído como algunas malas caras y a veces hasta enemistad con otros compañeros y compañeras del activismo. Pero es que el tema es que, al menos en los espacios donde yo me muevo, afortunadamente me han enseñado a ser crítico incluso de mi propio trabajo. No se puede celebrar que vendan una licencia para torturar. Y eso fue lo que pasó a nivel estatal. Afortunadamente pasó muy poco tiempo para que pasara la ley federal, ya no voy a hablar de eso, pero la ley federal tiene un montón de huecos bien delicados. Muy bien, ya no nos queda tiempo, lamentablemente, para más preguntas. 1 minuto, si el rector quisiera cerrar con algún comentario Adelante. Bueno, simplemente invitar a todos a agradecerles
a los autores de estos dos libros. Indiscutiblemente son dos libros muy interesantes: La violencia del enderezamiento y La investigación social, experiencias y metodología en psicología. Las invitamos a todas y a todos a que puedan comprar estos libros, adquirirlos, leerlos y realmente, pues bueno, a continuar obviamente con una lucha que hasta la fecha pues sigue siendo sin ser solventada y que, pues bueno, tenemos que visualizar y visibilizar sobre todo las problemáticas que tenemos en diferentes cuestiones que hasta la fecha son problemas sociales que no se han resuelto y creo que se deben de definir más desde el punto de vista académico, estructurado y analizado, más que desde el punto de vista político, que a veces no se logran pues muchas cosas, ¿no? Muchas gracias a todas y a todos. Con esto terminamos, les agradecemos, les recordamos que esto estará grabado en las redes oficiales del CUCS y para los miembros del colectivo UDG Diverso que nos acompañan, si gustan pasar, el rector les va a regalar el libro, entonces si gustan pasar para entregárselo, si quieren aprovechar al autor aquí afuera, tendremos que abandonar la sala, pero aquí afuera podrían pedirles autógrafos si así lo desean. Muchas gracias y una fotografía, por favor.